en otro contexto que no es el mejor, por esto que se está hablando de retenciones. Tuvimos la semana pasada un aumento de los derechos de exportación para todo. La soja pasó al 30%, maíz y trigo al 12%, ¿no? Antes teníamos 4 pesos, en el caso del maíz y el trigo, que representaban un 7%, esos 4 pesos, y en soja teníamos 18% más los 4 pesos, con lo cual la soja tenía alrededor de 27% de derechos de exportación. La semana pasada se eliminan los 4 pesos, se dejan los máximos, que era de 30 para la soja y 12 para lo que es maíz y trigo. Ya la situación de términos de precios no es buena, porque con los precios actuales en muchas zonas cubrís costos, no es que ganás plata, sino cubrís costos, y que el tiempo acompañe, porque hay una seca y hay un déficit hídrico en muchas zonas importantes que hace que los rindes presupuestados creo que ya están más para la baja. Con el tema actual de esta propuesta de elevar a ley o de modificación de los derechos de exportación, de llevarlo del 30 al 33 en soja, y en lo que es 12 maíz y trigo llevarlos al 15%, con lo cual hay un escenario peor, ¿no?, en términos de precio para lo que es las empresas agropecuarias. Claramente estamos en un contexto muy distinto a años anteriores, y cuando digo antes, digo más de 4 años, ¿no?, incluso cuando el gobierno anterior hasta el 2015 tenía un nivel de precios internacionales, hoy ese nivel está mucho más abajo, con lo cual un aumento de los derechos de exportación no es viable. Seguramente iríamos, si se concreta y demás, vamos a una reducción de la inversión por parte de las empresas en lo que es tecnología, incluso áreas capaz que no se van a sembrar. O sea, si este modelo sigue, no es sustentable en el tiempo, porque los precios no son los que eran antes. Hoy la palabra es preocupación. Sí, porque muchas cosas ya se empiezan a hacer realidad. Este desdoblamiento cambiario encubierto, ¿no?, porque si bien uno cuando compra insumos teóricamente lo tiene que comprar al tipo de cambio oficial, es muy probable que los insumos en dólares aumenten. Ya hablan de que con el tema de los aumentos en las importaciones y demás, pero también las empresas de afuera que quieren girar plata, las empresas que venden insumos acá, que quieren girar plata afuera, lo van a tener que hacer a un dólar más caro, y ese dólar más caro se va a palpar al productor seguramente, con lo cual iríamos a insumos más caros, digamos, ya es un preocupante. Por ahí hablar de distritos como Las Flores es hablar de productores chicos, que en lo que mayor medida va a afectar. Chicos y grandes, yo creo que obviamente uno tiene más espalda que el otro, pero cuando mirás el negocio de sembrar 1 hectárea, es totalmente lo mismo, ¿no? Tiene los mismos costos, es muy parecido, con lo cual chico, grande, uno por ahí tendrá posibilidades de achicarse un poco más, el otro ya no puede ajustarse más. Obviamente va a depender de la escala, pero hoy ya el negocio, si aumentan los derechos de exportación, es negativo en muchísimas zonas, y ni hablar a aquellas zonas que están alejadas de los puertos, ¿no? Porque esa es otra, si vamos a un modelo de tipo de cambio estable o estancado, con una inflación en aumento, digamos, también te pegan los costos, porque lo que representa el maíz en los fletes, por ejemplo, los fletes en el maíz es muchísimo. Entonces, si no tenés un tipo de cambio competitivo, esa porción de flete cada vez es más grande. O sea que sí, el panorama, como bien decís, es preocupante. Muchos dejaron por ahí de lado un poco la ganadería. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede avisorar? ¿Volver a la ganadería con todo esto? Pero también, las retenciones van a ser importantes también en esa materia, ¿no? Ya también hay un aumento de los derechos de exportación de la ganadería, ¿no? Y bueno, hay que ver qué pasa con el tema de las exportaciones, si sigue China comprando, si no sigue, si no se atrasa el precio, porque también hay una cuestión que uno sigue produciendo, si le es rentable, ¿no? Si ya no es rentable y pierde plata, empieza a achicarse. ¿Cómo ves los precios actuales del cereal? Puede haber una mejora de precios para adelante, pero va en detrimento de la producción argentina. ¿Por qué digo esto? La situación hídrica de Argentina no es la ideal, y los pronósticos para adelante no son buenos. Con lo cual, si sube el precio a nivel internacional, es probable que sea por culpa de Argentina. Entonces, lo cual sería doblemente, vamos a menos kilos a precios incluso de alquileres más altos. Entonces, es tiro de un lado y agarro del otro. Capaz que una zona que le llovió se beneficia, pero otra zona que no se benefició, bueno, por ahí tiene menos rendimiento y por ahí compensa un poquito con el aumento de precios. Esto es frazada corta, no sobra nada.
Estamos hablando de un país que ha tenido récord de exportaciones. La campaña 18-19, récord de exportación de maíz, vamos por algo más de 38 millones de toneladas de exportación de maíz y récord de producción de maíz. De trigo vamos a estar ahí también, va a ser una buena producción, pese a la falta de agua, vamos a estar con una producción de 18-19 millones de toneladas. ¿Por qué? Porque se sembró mucho. Eso permite que un menor rendimiento te amortigüe la producción, la caída. Ya lo vivimos a esto, no es lo mismo el costo, la inversión de un maíz que una soja, entonces es probable que todo vaya más soja y menos cereales, ¿no? Que obviamente no es bueno para los campos.